Ok, continuamos con la disertación. Pasemos a hablar un poco del proceso de cristianización de la Rus. Eh, la cristianización de la Rus de Kiev, como ya les dije, ocurrió en el año 988 y este se puede considerar uno de los eventos trascendentales de la historia de Europa Oriental. ¿Por qué? Porque hasta entonces el pueblo eslavo, las tribus eslavas, practicaban religiones politeístas, que estaban basadas en dioses paganos, en el culto a la naturaleza, a dioses que también fueron un poco importados de la mitología escandinava, recordamos la influencia de los vareos. Y esta conversión al cristianismo ortodoxo fue liderada al principio por Vladimir el Grande y consolidada por Santa Olga, eh, fue una decisión política y una decisión espiritual. ¿Por qué decisión política? Miren, la extensión del Imperio Bizantino la podemos encontrar acá en este mapa que vemos en la parte superior de la fotografía. El Imperio Bizantino prácticamente tenía en ese momento la misma extensión que en algún momento había tenido el ya fenecido hace muchos años Imperio Romano. Recordemos que el Imperio Bizantino se llama así mismo Imperio Romano de Oriente, el Imperio de Constantinopla, y los gobernantes de Kiev consideraban que aliarse diplomáticamente y religiosamente con el Imperio Bizantino les permitiría sobrevivir a través de la historia y les permitiría tener un gran aliado político, militar y religioso que acudiría seguramente en defensa de sus intereses ante cualquier agresión externa. Eh, ¿Qué sucede desde el punto de vista religioso y filosófico con esta cristianización de la Rus que ocurre, como ustedes saben ya, como mencioné anteriormente, consolidada en el año 988 por la conversión de Santa Olga al cristianismo? Esto prácticamente representa un tránsito desde una cosmovisión animista y tribal hacia una religión universalista con una estructura jerárquica sólida y consolidada. La crónica de Néstor habla de un bautismo del pueblo. Esto fue llevado a cabo por Vladimir, quien ordenó que todos los habitantes de Kiev fueran bautizados en el río Dnieper. Esto, como ustedes saben, Cristo fue bautizado en las aguas del Jordán, pues imitando aquel bautismo de Cristo llevado a cabo por Juan el Bautista, cuando Cristo, según las Escrituras, tenía 30 años. Vladimir, según lo narraba en esta crónica fundacional, esta crónica que narra la fundación del Estado ruso, ordenó que los habitantes de Kiev fuesen bautizados por las aguas del Dnieper. Y la elección del cristianismo bizantino, ¿por qué el cristianismo bizantino? Pues esta elección estuvo motivada básicamente por lo que les dije, por el prestigio de Constantinopla y por la oportunidad de oro de integrarse a una red diplomática, religiosa y cultural que ofrecía estabilidad. Repito, por favor, los micrófonos, que ofrecía estabilidad, que ofrecía una legitimidad, y el hecho de que los príncipes de Kiev abrazasen la religión cristiana, pues les daba una legitimidad, ya que esto los colocaba como elegidos por Dios directamente para gobernar el Estado. También influyeron factores prácticos, evidentemente, la visión de los príncipes de Kiev, la posibilidad de establecer una iglesia autónoma bajo la autoridad del príncipe, evidentemente como cabeza del Estado y cabeza de la iglesia al mismo tiempo, sin tener que subordinarse al papado católico de Roma. Recordemos que el rito oriental ortodoxo y el rito católico eran completamente enemigos por distintas concepciones filosóficas y teológicas respecto a la interpretación de las Sagradas Escrituras. El bautizo que lleva a cabo Vladimir, ordenando que todos los habitantes de Kiev se bautizasen en las aguas del Dnieper, es un bautismo simbólico y que representa desde el punto de vista antropológico, desde el punto de vista de las ciencias sociales, pues representa una transformación social y cultural bajo todo punto de vista, porque prácticamente se rompe de golpe y porrazo con los ritos paganos, se comienza con la construcción de iglesias, se introduce una jerarquía eclesiástica y se comenzaron a traducir los textos sagrados escritos en griego y en latín al eslavo oriental. Y nace de esta manera una cultura eslava escrita.
Esto es otra de las cosas, digamos, que desde el punto de vista cultural representa un avance para la Rus de Kiev. La cristianización promovió tímidamente, pero promovió la alfabetización, promovió la regulación moral de la sociedad, porque había un código de conducta más allá de las leyes que promulgasen los líderes del principado, promovió un código de conducta basado en la teología cristiana y construyó una identidad religiosa común a todo el Estado. Este impacto no solamente se extendió socialmente en las costumbres del pueblo de la Rus de Kiev, sino que se extendió a la arquitectura y se extendió incluso al derecho. La Ruskaya Pravda, establecida por Yaroslav el Sabio, estaba básicamente ligada al precepto de la teología cristiana ortodoxa. Estaba ligada a las costumbres y estaba ligada a la educación. Este fue, digamos, el primer intento real que hubo de homogeneizar la cultura de la Rus de Kiev y eso se logró hasta cierto punto con la adopción del rito oriental cristiano. ¿Okay? Pasemos ahora a analizar un poco los impactos de la cristianización de la Rus, el impacto cultural del cristianismo. ¿Qué causó este impacto cultural? ¿Cuáles fueron sus alcances? ¿Qué trajo el cristianismo para la Rus de Kiev? Revolución cultural, primero que nada. A través de la influencia bizantina, a través de la influencia del rito oriental, se introdujo el alfabeto cirílico, que es el alfabeto que hoy en día, más de 1000 años después, sigue usándose en Rusia para la escritura. Introdujo la literatura religiosa, introdujo la arquitectura sacra bajo los cánones de la arquitectura bizantina, introdujo la pintura de íconos según los preceptos bidimensionales de la pintura bizantina. Acá podemos ver un Cristo en el fondo de la foto y lo podemos ver acá en un vitral de una iglesia ortodoxa, evidentemente en Kiev. Introdujo, entre otras cosas, una nueva concepción del mundo que estaba centrada en algo que no existía dentro de la teología de la cosmovisión pagana de las tribus eslavas, que es la teología de la salvación del alma y la teología de la obediencia a Dios. Y este cambio, pues, como todos los cambios, tuvo gran resistencia en la sociedad, pero paulatinamente estas ideas y estos preceptos se fueron imponiendo hasta llegar a permear prácticamente todos los estamentos eh, de la cultura eslava. De hecho, hoy en día, cultura eslava no la podemos concebir sin dejar de lado, o no podemos dejar de lado el cristianismo ortodoxo, en este caso el cristianismo ortodoxo ruso, evolución con el paso de los años del cristianismo ortodoxo griego. Es imposible, impensable no identificar a Rusia con el rito ortodoxo. Una de las cosas que, digamos, cambió completamente el horizonte espiritual del pueblo fue la introducción del alfabeto, digamos, de la cultura religiosa bizantina, pero la introducción del alfabeto cirílico cambió el horizonte cultural del pueblo de una manera vertiginosa. ¿Por qué? Porque permitió el desarrollo de la literatura eclesiástica en lengua eslava, no el hecho de traducir los textos sagrados bizantinos al eslavo, sino directamente la creación en eslavo de textos autóctonos cristianos en esta nueva religión que se estaba conformando dentro de lo que era el contexto cultural ruso, de la Rus de Kiev. Evidentemente, entra el rito bizantino, entra el rito ortodoxo a la Rus de Kiev, pero se adecua al contexto cultural, al contexto social y al contexto político. Alguien dijo por allí una vez que la religión servía para todos. Se tradujeron los evangelios, los textos litúrgicos, y se escribieron, gracias a la introducción del alfabeto cirílico, las primeras crónicas históricas que narraban tanto hechos políticos como las vidas de los santos. Uno de los primeros libros que se escribió fue el de las crónicas de la creación de bibliotecas fue uno de los grandes avances también que se deben a la introducción del rito religioso ortodoxo.
Estas bibliotecas, como sucedía en Europa occidental, también ocurría así en Grecia, también ocurría así en el Imperio Bizantino, y no debía ser de otra forma en la Rus de Kiev, se encontraban en los monasterios. ¿Y qué se escribía? Básicamente, aparte de crónicas, aparte de textos religiosos, se comenzaron a escribir también los primeros textos jurídicos y los primeros textos de administración de los bienes del Estado. El impacto cultural del cristianismo lo vemos también dentro del ámbito artístico. Construcción de iglesias, siguiendo los cánones de arquitectura bizantina, que habían sido heredados de la tradición grecolatina, de la arquitectura griega clásica y de la arquitectura romana y también de la arquitectura etrusca. Básicamente la presencia de cúpulas, frescos murales bidimensionales, arquitectura religiosa. La arquitectura religiosa fue prácticamente la expresión del poder y del espíritu del pueblo, pero básicamente la expresión del poder religioso asociado no solamente al líder espiritual, sino también al líder político de la nación. Las ciudades comienzan a organizarse en torno a catedrales, en torno a iglesias centrales y monasterios, y comienzan también los monasterios, como sucedía en toda la época medieval, a lo largo de Europa occidental, comenzaron a convertirse en los primeros centros educativos. Como ustedes saben, los monasterios de la Edad Media posteriormente derivaron y se convirtieron en las primeras universidades de Europa occidental. El caso de la primera universidad de Europa occidental, la Universidad de Bolonia, fundada en 1089, fue anteriormente un monasterio. La pintura de íconos se transformó en una forma pues de espiritualidad visual y se comienzan a adorar los ídolos pintados también dentro del naciente rito oriental ruso. Ya comienza a tener la iglesia ortodoxa que se traslada a la Rus de Kiev, comienza a tener sus propios matices y comienza a tener sus propias características, un poco ya distanciadas, aunque con mínimas diferencias, del rito ortodoxo oriental. La Iglesia Ortodoxa también organizó una jerarquía que era encabezada por lo que se considera o se llamaba el metropolitano. Hoy en día se le llama el metropolita. En este caso estamos hablando del metropolita de Kiev, que es como decir el arzobispo. Fue designado, o inicialmente fue designado desde Constantinopla, pero con el paso de los años eso fue cambiando. Esta estructura de jerarquía eclesiástica llevó a cabo la consolidación de una élite clerical, de un clero muy poderoso, pero un clero también muy instruido, pero que era leal al poder principesco. No como el poder católico, que en muchos casos buscaba el poder en sí mismo para gobernar a través de los reyes, como digamos el poder detrás del trono, sino que la Rus de Kiev se convirtió en un aliado directo de los príncipes. Podemos decir que en resumen el cristianismo no únicamente codificó las creencias religiosas eslavas, sino que redefinió, por así decirlo, el lenguaje, la memoria histórica y su papel dentro del mundo medieval. Le dio visibilidad a la Rus de Kiev, la internacionalizó de alguna manera y sentó las bases muy, muy fuertes del posterior papel de lo que sería posteriormente la Iglesia Ortodoxa Rusa, que nace de este rito oriental bizantino. Y como todos sabemos, la Iglesia Ortodoxa Rusa fue posteriormente un baluarte de la identidad nacional frente a las potencias extranjeras. Lo veremos más adelante con lo que fue la invasión napoleónica de 1812 y la Gran Guerra Patria llevada a cabo durante la Segunda Guerra Mundial. Hablemos un poco ahora de la economía de la Rus de Kiev, para seguir adelante con la historia de este estado tan importante para la génesis de Rusia. ¿Cómo era la economía de la Rus? La economía de la Rus fue, digamos, una economía compleja, pero también una economía muy rudimentaria. En ciertos aspectos estaba sustentada por tres pilares básicos: la agricultura, el comercio fluvial a larga distancia y evidentemente el tributo interno que los principados le pagaban al príncipe de Kiev. La agricultura era prácticamente la base de subsistencia de la población, que era en su mayoría campesina. Se practicaban cultivos básicamente de cereales como centeno, avena, trigo, cebada,
y se empleaban evidentemente técnicas rudimentarias, entre ellas quizás la más adelantada era de la rotación de cultivos, y el clima templado de la zona. Ustedes saben que Ucrania fue considerada durante muchísimo tiempo el granero del mundo, y también en esa época lo era, evidentemente, por su clima templado muy favorecido. Este clima favorecía evidentemente la producción de cereales, y en las zonas del norte, en las zonas del norte del país, de la Rus de Kiev, dependían de otro tipo de estructura, básicamente la caza, la pesca y la apicultura. La apicultura no es en sí misma la pesca, sino que es la cría de ciertas especies de peces. Se criaban también animales domésticos, había una incipiente y rudimentaria industria ganadera, básicamente de cerdos, caballos, ovejas, y estos animales eran esenciales, específicamente los caballos eran esenciales para el transporte, la alimentación y la guerra, que era uno de los baluartes de la Rus de Kiev, en este caso el militarismo. ¿Qué podemos decir del comercio? El comercio fue prácticamente el motor de la prosperidad económica de la Rus, así como el cacao lo fue en la Venezuela colonial y posteriormente el petróleo. El comercio fue el eje alrededor del cual giró siempre la economía de la Rus de Kiev. ¿Qué le permitió a la Rus tener un comercio abundante? Su ubicación geográfica, porque gracias a ella la ciudad se convirtió en un centro prácticamente de tránsito obligatorio entre el norte de Europa, que representaba el mundo escandinavo, y el sur de Europa, que estaba representado por el Imperio Bizantino. ¿Qué cosas se exportaban? La primera mercancía eran esclavos. No se horroricen, estamos hablando de los siglos X y XI. La esclavitud era algo normal. Se exportaban pieles de animales, se exportaba cera, se exportaba miel, exportaba ámbar también, y se importaban cosas que provenían básicamente de Asia. La Rus de Kiev tenía contacto directo a través de Bizancio con la ruta de la seda. Se importaban tejidos, se importaban metales preciosos como oro y plata, vino, armas y objetos de lujo que provenían básicamente de la India, de China y del resto de Europa. La circulación en la Rus de Kiev de monedas que provenían de los califatos árabes le dio mucha vitalidad y mucha mundanidad, por así decirlo, al comercio de la ruta. Era una ruta obligatoria de tránsito, y la presencia de monedas árabes y de monedas bizantinas, que han sido encontradas en distintas excavaciones arqueológicas, nos dan una confirmación de la intensidad de las transacciones comerciales y de la importancia de las mismas. Kiev siempre mantuvo contactos comerciales con el mundo islámico, incluso más allá de la cristianización, y estos contactos con el mundo islámico se llevaron a cabo a través del río más importante en la geografía y en la historia de Rusia, el río Volga o el Padre Volga, como fue llamado o es llamado aún incluso por muchos historiadores rusos, y en el mar Caspio, porque hacia el mar Caspio asomaban muchos reinos que formaban parte del califato Omeya y posteriormente del califato Abbasí. Me imagino que el amigo Vicente se estará recordando de las clases del diplomado de religiones comparadas de la Universidad Metropolitana, en las cuales hablé bastante del califato Omeya y del califato Abbasí, que fueron representaciones de la cultura árabe que nos dejaron un legado importantísimo, así como la Rus de Kiev dejó su impacto cultural en Europa Oriental. Los árabes dejaron un gran impacto cultural muy importante para Europa Occidental. Hablemos por último, retornando a la economía de la RUN, del sistema tributario. Este sistema estaba basado en la recolección de productos por parte del príncipe, que, como ya se explicó, hacía viajes anuales a través de los principados que le rendían tributo y le rendían vasallaje, y esto sostenía a la corte y sostenía el aparato militar. Ciudades vasallas como Smolensk, que posteriormente se convirtió en una ciudad importantísima en la historia de Rusia, la ciudad de Novgorod, la ciudad de Chernigov, se desarrollaron como núcleos comerciales importantes que evidentemente pagaban un tributo a la corona de Kiev. Tuvieron mercados organizados, gremios artesanales, así como en Europa occidental
se habían organizado los gremios artesanales que posteriormente dieron origen a la burguesía. Esto también ocurrió en la Rus de Kiev. Allí los artesanos producían herramientas, armas, joyas, productos cerámicos, entre otras cosas, y la economía de la Rus se puede decir que fue una de las más activas de la Europa medieval, no solamente oriental, sino de toda Europa. Tuvo un dinamismo que prácticamente la hizo superior a otras regiones feudales que estaban mucho más atrasadas en la época. A pesar de todo, se trató de una economía y de una sociedad muy dinámica dentro de los conceptos y dentro del contexto, evidentemente, histórico-cultural de la época. Veamos un poco cómo era la sociedad de la Rus. Tenemos unas imágenes que nos presentan a los príncipes, nos presentan a hombres de la corte como militares, nos presentan a agricultores, personas que vivían del cultivo de cereales, entre otras cosas, y nos presentan también a las clases pobres, los que no tienen nada, los desposeídos, que viven de la limosna. Esto es algo muy normal que se sigue presentando en la Rusia de hoy en día, y todos sabemos que el mundo, el gran azote del mundo moderno es la pobreza. ¿Cómo era esta sociedad? Bueno, pues esta estructura social era jerárquica, era una sociedad completamente patriarcal y era una sociedad plural prácticamente en todos los aspectos. ¿Quién estaba en la cúspide de la pirámide? Evidentemente el príncipe, seguido por la drusina. ¿Qué cosa era la drusina? La drusina era la corte, la nobleza guerrera, la nobleza en la cual se encontraban los generales que mandaban los ejércitos del príncipe y también ejercía funciones de tipo judicial y administrativo. Existían los boyardos posteriormente pasarían a ser, con el paso del tiempo, la clase noble en una Rusia más moderna, más cercana a nosotros en el tiempo, y estos boyardos eran la nobleza terrateniente, la aristocracia que tenía la gran posesión de tierras y poseían amplias prerrogativas locales en los territorios de las cuales eran propietarios. La lealtad de los nobles era esencial, o fue siempre esencial, no solamente en la historia de la Rus de Kiev, sino en la historia de Rusia en general, para la estabilidad del poder central, y muchas veces estos nobles actuaban como mediadores entre el príncipe y las comunidades locales. Esto posteriormente, en una Rusia dominada por los zares, una Rusia más centralizada, no será exclusivamente de este modo, pero sí lo fue durante la Rus de Kiev y posteriormente en los estamentos iniciales del Estado ruso, ya como tal. La sociedad era rural, por lo tanto, la mayoría de la población era campesina, analfabeta, con grados de libertad bastante variopintos. Había campesinos libres que tenían que pagar tributo a sus señores. Había personas que tenían deudas y eran semilibres, semilibres en el sentido que tenían que trabajar para un señor para poder pagar sus deudas y no podían distanciarse mucho del centro rural o del centro urbano que perteneciese al señor con el cual tenían esa deuda. Existían evidentemente los esclavos o siervos que no tenían prácticamente ningún tipo de derecho y eran usados en labores domésticas como servicio, digamos, de las casas señoriales, pero también eran usados en los campos. Esta estratificación social, que como ven ustedes era muy marcada, cosa reflejaba? Reflejaba una combinación de elementos eslavos tradicionales, normas impuestas por los varegos y también normas que provinieron desde Bizancio. Existía también una pequeña clase urbana formada por comerciantes, gremios de artesanos y funcionarios eclesiásticos, que posteriormente sería el núcleo del cual surgió la clase social urbana, que representó prácticamente la mayor parte del poder político durante la historia del Estado ruso como tal. ¿Cuál era la célula, la unidad básica de la sociedad de la Rus de Kiev? Pues la familia. ¿Cómo era esta familia? Pues básicamente era una familia patriarcal en todos los aspectos. No existían, digamos, las posibilidades de que las mujeres tomasen decisiones importantes. No obstante, hubiese tenido la Rus en la figura de Santa Olga, una de sus gobernantes más sabias. Muchas mujeres nobles, sin embargo, alcanzaron posiciones importantes, como ya lo dije, la misma Olga, y las leyes, el estamento jurídico, el ordenamiento jurídico establecido por la Ruskaya Pravda,
promulgada por Yaroslav el Sabio, otorgaba derechos patrimoniales a las mujeres, más no derechos políticos, y la sociedad urbana comienza a emerger durante el siglo XI y comienza un poco a atraer hacia los centros urbanos a los campesinos. Y este es un fenómeno que ocurrió no solamente en la Rus, esto es un fenómeno que ocurrió también a lo largo de todo el siglo XI en todo el territorio europeo, prácticamente en todas las zonas de la Europa occidental, de los Balcanes y de Europa oriental y también en algunas zonas de la Europa del norte. ¿Cómo era la cultura? ¿Cómo era la vida cotidiana en la Rus de Kiev? Hablemos primero que nada del derecho consuetudinario, que fue sistematizado por la Ruskaya Pravda. Eh, este derecho consuetudinario incluía leyes que reglamentaban y legislaban sobre la propiedad, sobre los crímenes, específicamente sobre los homicidios, la violencia, establecía compensaciones para las víctimas del crimen y legislaba también la parte civil en lo correspondiente a las herencias, ¿no? También hablemos un poco de la tradición oral y de la mitología. Esta tradición oral desempeñó un papel central, importantísimo, en la transmisión de valores, en la transmisión de historia, en la transmisión de la antigua cosmovisión eslava, por lo menos mantuvo la existencia de la vieja cosmovisión a pesar de la imposición del rito eslavo. Los cantos épicos de la vieja Rus de Kiev se mantuvieron y se transmitieron de generación en generación y fueron el origen de lo que es actualmente la música folclórica rusa. Es una música que tuvo su origen en las clases campesinas, en las clases rurales, que es una música muy, muy bonita. En estos días les envié una canción que, si bien es algo nuevo, fue compuesta en los años 90, representa exactamente el alma de la gran, digamos, literatura musical rusa que tiene su origen con la Rus de Kiev. Estamos hablando de una tradición musical que tiene 1300 o 1400 años. Estos cantos épicos que exaltaban a los héroes legendarios, fundadores de la Rus de Kiev, posteriormente comenzaron a exaltar a otros héroes y fueron usados también como eje central de las glorias del pueblo ruso, junto con la participación de la Iglesia Ortodoxa. Rusia es un estado que a lo largo de su historia ha sido muy complejo y para entenderlo hay que estudiarlo a fondo. Fiestas populares, las festividades religiosas y paganas se confundían en una sola, en un sincretismo cultural que recuerda un poco también el sincretismo cultural de la religión católica, en el cual, gracias a la, la, la creación del catolicismo por el emperador romano, cuyo nombre en este momento me escapa, que estableció esa fusión entre ritos paganos y ritos cristianos para crear la religión católica, que posteriormente sería la salvadora del legado cultural romano. También las festividades rusas primigenias eran un sincretismo cultural en el que se fusionaban festividades religiosas bizantinas, festividades paganas. Eh, Eran híbridas, por así decirlo, ¿no? Habían festividades que provenían de la vieja cosmovisión, de los viejos ídolos paganos eslavos, que se fusionaron a fechas importantes establecidas por la tradición cristiana ortodoxa, y estas fiestas sincréticas, unidas, se celebraban, digamos, de una manera que servían como una especie de válvula de escape y de distracción para el pueblo llano. Eran expresiones de cohesión social, de alegría colectiva y de reafirmación de la identidad cultural de la Rusia. En arquitectura se pasa, desde el punto de vista cultural y desde el punto de vista del arte, se pasa de la madera como materia primigenia importante en construcción a la piedra, como una construcción que permite una duración mucho más eh, lejana en el tiempo, y se comienzan a emplear técnicas bizantinas para la construcción de iglesias, como ya dije, de monasterios, y específicamente de murallas urbanas. Estamos hablando de tiempos violentos y las ciudades amuralladas eran un común denominador en toda Europa. La iconografía religiosa floreció completamente
también, y fue parte de una marcada espiritualidad oriental que influirá no solamente en el arte ortodoxo ruso en tiempos posteriores, sino que también influirá en las tradiciones y en la cohesión social del pueblo ruso a lo largo de su historia. Pasemos ahora a hablar de la parte mala. Como dice aquella canción de Héctor Lavoe, todo tiene su final, nada dura para siempre, y por desgracia la Rus de Kiev tuvo un final precisamente no muy bello. Estamos hablando de la caída de Kiev en 1240, desde 1237, cuando comienzan las incursiones mongolas directamente, hasta 1240, cuando Kiev fue saqueada y tomada. Esto ocurre en el siglo XIII, y el siglo XIII trajo la muerte definitiva de este gran estado. Ya el estado se había comenzado a fragmentar políticamente porque había entrado en una cierta decadencia, y este aislamiento evidentemente allanó el camino para que los mongoles comenzasen a penetrar y comenzasen a hacer incursiones con el fin de conquistar el territorio. Esto llevó evidentemente a la pérdida de autoridad del Principado de Kiev, y en el año 1237 el líder mongol Batu Khan, nieto nada más ni nada menos que de Gengis Khan, el gran conquistador, inicia una ofensiva que entre 1237 y 1240 prácticamente arrasa el territorio y lleva a la caída de Kiev. Kiev fue tomada a sangre y fuego después de un asedio brutal que prácticamente llevó a los habitantes de Kiev a comerse los unos a los otros, porque no había absolutamente ningún tipo de provisión en la ciudad. La ciudad fue destruida hasta sus cimientos, completamente saqueada, nobles asesinados, pueblo llano asesinado, iglesias, edificios públicos incendiados y destruidos, y fue una catástrofe prácticamente de proporciones apocalípticas. Las crónicas de la época relatan un horror que prácticamente hasta ese momento no se había vivido en la zona, un saqueo que prácticamente acabó de raíz con la población de Kiev. Podemos hablar, sin temor a equivocarnos, de un genocidio. Y la caída de Kiev, la caída de la ciudad más importante, simbolizó el fin de una época, el fin de un periodo de estabilidad, pero su legado se mantuvo a lo largo de la historia. Esta caída de Kiev, bajo las hordas mongolas, evidentemente desplazó hacia el noroeste eh, el centro de la vida de los pueblos eslavos, y aquí comienza el ascenso de una de las ciudades más importantes de la historia de la humanidad, la ciudad de Moscú, que posteriormente se erigiría como el nuevo centro del mundo ruso, y allí comienza Moscú a heredar la importancia que tuvo Kiev, y comienza Moscú a sobresalir como la ciudad originaria de lo que sería posteriormente el moderno Estado ruso. Evidentemente, la caída de Kiev no hizo que desapareciese la cultura de la Rus, su legado histórico y su legado cultural. Evidentemente trascendieron esta desgracia y se mantuvieron a lo largo de la historia. Y hoy en día podemos hablar de un legado histórico que prácticamente se funde con la cultura rusa de los años posteriores y nos llega hasta la actualidad. La Rus de Kiev es evidentemente la raíz de la identidad eslava oriental. Kiev es el punto de partida de la identidad y de la cultura rusa. Ucrania, Bielorrusia y Rusia son considerados por muchos historiadores estados gemelos. Y desde este mito, todos los gobernantes de Rusia prácticamente han hecho recurso de este mito, recurso de este origen común, de este legado histórico, de este legado cultural, de este legado político, para considerar a Ucrania como una parte importante de Rusia. Por lo tanto, esos símbolos históricos son reivindicados con mucha fuerza, incluso en este momento. El modelo político religioso fue permanente a lo largo del tiempo, y esa alianza entre el poder secular y el poder eclesiástico creó eso que se conoció con el paso del tiempo el cesaropapismo ruso, que no sería otra cosa que la alianza entre la Iglesia Ortodoxa rusa y los zares para dar estabilidad a la corona de Rusia. Un patrimonio cultural innegable
específicamente las crónicas que se escribieron en el alfabeto cirílico gracias al legado cultural y religioso bizantino, los primeros códigos legales que existieron en Europa Oriental, la arquitectura religiosa, que hoy en día constituyen ese pilar fundamental de la tradición eslava oriental en lo cultural, en lo religioso y en lo social. Esa reivindicación ideológica que posteriormente le permitió a Moscú proclamarse heredero de Kiev, heredero de Bizancio, después que cayó en el año de 1453, forjó el mito que llevó primero a Kiev y después a Moscú a ser considerados como la tercera Roma, el origen prácticamente de la iglesia cristiana, del verdadero rito, como ellos lo llamaban, que era el rito oriental. Y esa resiliencia histórica que ocurre a partir de la destrucción, de la desaparición prácticamente de la faz de la tierra de la Rus, eh, permitió que los valores, la lengua, la religión, las tradiciones y las estructuras culturales perviviesen en el tiempo, y eso hace que hoy en día la Rus de Kiev, a pesar de haber desaparecido prácticamente de la historia hace casi 800 años, 775 años, ese legado sobrevivió y floreció siglos después bajo otros centros de poder y ha llegado hasta nuestra época en eso que conocemos como la identidad rusa, como la cultura rusa y como ese estado tan complejo, ese estado que nos parece tan lejano y tan misterioso que hoy en día es Rusia, su historia, sus costumbres, sus tradiciones y todo lo que gira en torno a su literatura y a su historia. Bien, señores, para mí ha sido un gran placer tenerlos como auditorio el día de hoy. Un saludo también a todas las personas que verán esta clase en modo asíncrono. Espero que la disfruten de verdad. Estoy a su orden para las preguntas y para las dudas que deseen aclarar a través del chat. Eh, Todas las preguntas, todas las inquietudes que tengan serán oídas y serán respondidas a través del chat. Muchísimas gracias por su presencia, muchísimas gracias por su asistencia y muy buenas noches a todos. Nos vemos con el favor de Dios el próximo viernes a la misma hora. Gracias a todos y feliz noche.